Yo tengo como una doble estética. Por un lado está todo lo de los 60. Y por otro lado hay una gran melancolía que también la transmitió mi abuela española, que fue una inmigrante y siempre tuvo mucha nostalgia por su país de origen, por España. Toda esa melancolía de dejar el hábitat, sumado a toda la euforia de los años 60, creo que son dos componentes que están presentes en mi trabajo. Nunca podría ser un artista conceptual. Necesito el contacto con la materia. Mi nombre es Carolina Antoniadis, me gusta llamarme pintora y a veces artista visual cuando abarco otras cosas que no son la pintura, como las intervenciones urbanas. Algún curador mencionó en su momento que mi pintura es como una celebración dionisíaca. Me parece que me siento totalmente identificada con ese concepto. Creo que podría decirme esteticista, porque me encanta, digamos, el concepto tan transitado que es la belleza. Me preocupa lo estético. Claudio Ongaro Helterman, curador, crítico, investigador en arte contemporáneo. Diría que es una artista de pliegues, es decir, una forma de darle continuidad, digamos, a una larga y extensa carrera que desde determinado tipo de acepciones que pueden ser encasilladas dentro de los neobarroquismos, sin embargo, vuelve siempre sobre sí misma para reformularse, para reiniciarse, y eso es una artista de solapas. Nací en Rosario, una ciudad que adoro, aunque vine muy chica. Mis padres los trasladaron acá a Buenos Aires. Mi abuelo era pintor, Demetrio Antoniadis, y tenía un estudio en Rosario donde tenía esculturas, muchos objetos. Él era griego y había venido de chico. Había hecho la carrera de arte acá en Buenos Aires y se dedicaba profesionalmente. Y para mí fue como mi primer maestro de pintura, porque aprendí observando, ¿no? Murió cuando yo tenía 4 años. Una prima mía organizó una muestra retrospectiva de mi abuelo en el Museo Castanino de Rosario. Yo tendría unos 8 años. Y para mí eso también fue como algo fundacional en mi vida. Dije, yo quiero hacer esto. Fue una revelación. Mi mamá era una mujer muy talentosa, le gustaba mucho el arte y a mi hermano y a mí nos transmitió desde muy chicos. Mi hermano leía la Ilíada y la Odisea a los 6 años. Era una casa con mucha fantasía. Mi mamá nos sentaba a mí en la falda de ella y a mi hermano atrás en una silla y nos decía que viajábamos por Siberia. Y nos abrigaba con una manta y los sonidos de los lobos. Para mí me transportaba realmente.
Todo eso de alguna manera fue sedentando en mí la parte creativa. De grande se dedicaba a fotografiar niños y familias. Hace poco descubrí que parte de mi imaginario pictórico son familias y niños también, pero algo que no lo hice consciente. Demetrio es mi abuelo paterno, un personaje que admiré siempre. Y me hubiera encantado que él viera que seguí su camino, ¿no? Porque lamentablemente no pudo verlo ni él ni mi papá. Eso es un gran dolor para mí, porque mi papá murió cuando tenía 14 años y no se enteró jamás de que seguí la misma profesión que su papá. Y mi mamá también murió cuando yo tenía 35 y prácticamente no pudo ver todo el desarrollo que hice después. Eso es un gran dolor. Mi vocación empezó en la adolescencia y yo iba a estudiar pintura con la mamá de una amiga mía que pintaba sobre porcelana. Realmente me gustaba quedarme dibujando, escribiendo. No me gustaba toda la vida social, era bastante solitaria e introvertida. Yo hice Bellas Artes en una escuela un poco difícil porque era la época de la dictadura militar. Ese escenario de la escuela donde había una estética bastante opresiva, ¿no? Yo pintaba con colores planos y colores saturados y hasta tuve un profesor que me decía que yo usaba los colores de Walt Disney. Yo tomé esa posta. Yo voy a tratar de esa situación decorativa, hacerla un lenguaje y hacer que trascienda y que se convierta en otra cosa, que tenga otro contenido, que ese trabajo de superficie se convierta en un trabajo de profundidad. Cuando me recibí, sentía que tenía un gran déficit de formación y empecé a buscar seminarios y por una compañera de la escuela tuve contacto con Yuyo Noé. Pensaba que me iba a rechazar porque no tenía nada que ver con lo que era la pintura de Yuyo, pero él era muy abierto. Realmente le encantó lo que yo pintaba. Él fue el que me dio el espaldarazo para hacer mi carrera. La primera muestra fue en la Galería Altos de Sarmiento, donde Yuyo me escribió un prólogo precioso que todavía conservo. Eran todos interiores, no había personas. Eran escenas de mi casa. La muestra tuvo mucho éxito, o sea, los colegas les gustó mucho y tuve la suerte de conocer a dos diseñadores textiles, Vicente Gallego y Simonetta Borghini, que vinieron y se quedaron fascinados. Me dijeron, esto es muy textil, nosotros somos diseñadores textiles, te invitamos a que veas nuestro estudio. En el año 90 se inauguró la carrera de diseño en indumentaria y textil. El primer año ya estaba dando clases ahí. Y ahí fue toda la articulación entre el arte y el diseño, que fue posteriormente mi temática que vengo, digamos, transitando hasta el día de hoy. Ser joven, ser mujer, no era fácil en el ámbito del arte. La verdad que fue en los primeros años un gran sacrificio y sobre todo también tener que trabajar de otras cosas que por ahí no tenían que ver con el arte y trabajar mucho, tener que trabajar, estudiar y trabajar, eso fue difícil. Los primeros años fueron muy difíciles para mí. Me hubiera gustado hacer muestras más en el exterior o haberme instalado en algún
algún otro país por un tiempo, no estar tan atada, digamos, a las rutinas. Mi máscara es aparentar algo que quizás no soy, la apariencia. Yomi y López Anaya formaron este grupo que se llamó De la X porque de alguna manera eran todos con estéticas muy diferentes y que se concentraban en un punto, ¿no? Como formalmente sería la X. Todos éramos jóvenes y queríamos como insertarnos en ese circuito. Para mí fue una experiencia muy enriquecedora porque veníamos de distintas formaciones y tuve más contacto con el arte contemporáneo. Con Jorge Macchi, Pablo Siquier, Ana Gallardo, Andrea Raciati, María Causa, Gladys Nístor, Ernesto Ballesteros, Enrique Yesic. Íbamos a visitarnos por los distintos talleres para profundizar en la obra de cada uno. Y para mí fue muy formativo. El grupo no duró mucho, pero fue una época muy divertida para mí y, como dije, enriquecedora. En algún momento intenta dar un vuelco y dedicarse de lleno a su producción y poder tratar de generar algo, alguna imagen que la pudiese identificar con esos cruces de lenguajes a los cuales ella estaba acostumbrada. Matisse por el tema del tratamiento del color. Siempre amé el cuarto rojo. Klimt por toda la proliferación de superficies y también la incorporación de la figura humana. Franz Ackermann incorpora la pintura en grandes instalaciones. Luc Tuymans, de esa economía del color sugestiva e intimista. Andy Warhol, usar las imágenes, llevarlas a un ámbito popular. Clarice Lispector, lo cotidiano donde hay algo que se descoloca. La Nouvelle Vague, el silencio, las escenas interiores. Bette Davis, esos personajes de Hollywood en los cuales yo me formé también. En el año 89 conocí a un amigo, José Luis Casares, que trabajaba en catering. Trabajaban a nivel estético, hacían unas grandes mesas con flores. Y yo hice un retrato que era él caracterizado con un kimono, se llamaba El Rey de los Narcisos, que tiene mucha influencia de Klimt. El retrato también es bastante ambiguo porque está con el pelo suelto y entonces es medio femenino, masculino. El gran protagonista era el kimono. Para mí la melancolía es la pérdida. Soy bastante melancólica porque, he perdido bastantes cosas, digamos. Sobre todo los padres siendo joven, eso me da a veces mucha melancolía y nostalgia de no tenerlos. Por eso a veces me aferro mucho a los objetos, que son algo que pertenecieron y que son la historia.
En el 2006 hice una muestra que fue como un cierre de toda una etapa donde yo trabajaba a partir de todos los registros familiares. Se llamó Domus Referencial. Fue un cierre de toda una etapa y también de un duelo. Había fallecido años antes mi madre y bueno, fue un golpe muy importante para mí. Tuve que desarmar esa casa familiar. Todos esos registros fotográficos que había sacado mi papá, mi mamá, eran cajas y cajas de diapositivas. Y en un momento dije, tengo que hacer algo con todo esto. Y fue toda esa serie que trabajé sobre ese álbum familiar. Está trabajado con todas esas texturas circulares, concéntricas, que de alguna manera querían significar todo el paso del tiempo. Escenas familiares que simultáneamente estaban como atravesadas por distintas épocas. Toda una serie que se llamaba Pretéritos. Hay un pasado más reciente, hay un pasado mucho más lejano, hay un pasado que podía haber sido y no fue. Cuando trabajé sobre todo este tema familiar, sobre las fotos, era mi historia, pero no quería que estuviera tan expuesta. Entonces decidí que esos personajes no tuvieran facciones. En toda esta serie descubrí que en realidad esta idea de que el retrato son las facciones no es tan cierta, porque estos personajes que no tenían facciones rápidamente son identificables. Me ha pasado que a partir de toda esa serie hay familias que me han encargado retratos familiares y yo voy a pasar la historia como la retratista que no pinta caras, o sea, es muy contradictorio. Carolina Antoniadis se diferencia porque marca desde el punto de vista estilístico una huella que va a ser una bisagra. Fundamentalmente a partir de los años 90, en donde ella logra articular gran parte de aquel lenguaje que provenía del campo, digamos, de lo textil, de las artes gráficas incluso, con modos particulares de plantar en la tela un neobarroquismo, no solamente desde el punto de vista técnico, sino como concepción de la imagen y como concepción también del lenguaje pictórico, porque de hecho empieza a utilizar elementos y materiales que exceden el campo de lo clásicamente entendido por pintura. Astrológicamente soy Escorpio Capricornio, lo cual es agua y es tierra. Un astrólogo me dijo, es un barro total. Lo cual me define. Por un lado, soy muy impulsiva. Por otro lado, tengo algo muy terrenal, muy mental, muy práctico, que a veces se pelea, ese impulso con esa practicidad. Entonces, soy una persona que estoy en cortocircuito todo el tiempo. Soy bastante insegura y culpógena en general. Soy una exagerada. En mi pintura generó como un estilo. A veces en mi vida personal es complicada, ¿no? Porque, por ejemplo, me encantan las teteras y colecciono teteras y tengo 40 teteras y ya no sé dónde guardarlas. Tengo montones de cosas y soy acumuladora. Como que estoy de viaje y me encanta, pero extraño mi taller y cuando estoy en mi taller a veces me aburro de esta rutina y quiero viajar y bueno, esa es mi cotidianidad. Los viajes en general son muy enriquecedores y son una fuente muy importante para mí. Me acuerdo que una vez fui a la Bienal de San Pablo y bueno, lo que me quedó de haber ido a la Bienal, más que las obras de los artistas, fue una vidriera que vi de pelucas. Esa vidriera enorme, llena de maniquíes con pelucas, generó toda una serie que se llama Rara Avis, que fue como muy inspiradora. Por eso a veces las ideas aparecen súbitamente en alguna cosa muy banal y en algo muy espontáneo, ¿no?
la muerte, obviamente, a morir sola, más que todo. Eso es algo que me atemoriza. Creo que es el miedo mayor. También después tengo miedos cotidianos, ¿no? El sufrimiento, al dolor físico es algo que me tortura pensarlo. Siempre sueño que me roban la cartera y que se llevan todo de mí, que me quedo sin nada, al desamparo. Ese es un sueño recurrente, el quedar desamparada. Me encanta preparar los colores. Cuando pintaban porcelana me fascinaba eso. Preparar el color con el aceite, con el olor del aceite de clavo, la trementina. Me gusta mucho esa cocina. Soy curiosa, en algún momento incursioné sobre la silicona, sobre la serigrafía. Siempre estoy tratando de trabajar sobre algún otro medio. Mis últimas pinturas están trabajadas por estas capas donde tienen distintas significaciones y además distintas superficies texturadas. Trabajo con un barniz que dibujo y que se superpone a la pintura. Y ese barniz de alguna manera se articula con la imagen de abajo y da otra capa de significación. Siempre busco otros medios, pero me gusta el contacto con lo material. Nunca podría ser un artista conceptual. La línea de las porcelanas tiene que ver con transponer lo íntimo, lo propio, en una producción de cierta masividad o de cierto alcance, en algo que suele ser pensado como utilitario, pero que tiene que ver fundamentalmente con algo del orden de lo cotidiano. Trabajar la problemática intimista, la historia subjetiva y poder llegar a hacerla una historia de todo. Tengo como una cierta facilidad para relacionar colores. Es como un juego de ingenio, porque un color rebota con otro y se establecen relaciones. Entonces, ese sistema de relaciones en mi parte mental es lo que me encanta, como ese desafío de tener que encontrar esa relación perfecta, que tenga cierta tensión y que además funcione. Eso sería un juego de ingenio. Una influencia muy grande en mi vida, además de mi madre, mi tía Chichita. Se fue a vivir a Estados Unidos cuando ella tenía 40 años, era soltera. Cuando íbamos a buscarle Ezeiza, en la línea aérea que ella viajaba, las azafatas estaban vestidas color verde y turquesa y me fascinaba ver esos uniformes. Y mi tía bajaba por la escalerita con un tapado de piel blanco y un ramo de flores. Mi leitmotiv son las imágenes. Imágenes de fotografías, de texturas. No surgen mis imágenes de la imaginación. Siempre hay algo de lo existente que lo transforma. Hice una muestra en la Galería del Infinito en el año 2011 que se llamó Jugendstil. En alemán se llama estilo joven, que sería dos momentos de la historia del arte que me encantan, que son el Art Nouveau y el Art Deco, porque de alguna manera articulan todo lo que es arte y lo que es diseño. Trabajé con piezas de cerámica, con pinturas. Hice toda una serie sobre esos objetos que están en unas perspectivas como si se estuvieran por caer. Era una metáfora sobre la fragilidad y sobre la pérdida. Seibo Suite creo que fue importante dentro de la trayectoria de Carolina
el haber tomado como elemento sígnico la problemática del ceibo, de sus flores, y llevarlo a una instalación en una naturaleza totalmente diferente, le dio la posibilidad de replantearse también su propia identidad dentro del espectro, lo que puede ser la esteticidad de las operaciones artísticas a nivel contemporáneo en América Latina, y dejar una huella a través de este elemento propio y además convertido en cerámica que le da una calidez particular. Trabajo para mí misma, necesito ese dibujo, esa pintura para concretar algo que me inquieta, pero la mirada del otro es una devolución que te hace evolucionar. Entonces, el reconocimiento tiene que ver con eso, con que esa institución te haga esa devolución también. Es una herramienta de transformación, es algo que constantemente te hace pensar. Pienso que es un lugar de libertad y eso me súper interesa. Me interesa que, digamos, los que contemplan mi trabajo no solo vean por ahí la superficie, sino que indaguen un poco más, que no quede todo como en la apariencia, sino poder verlo desde otro lugar, desde una profundidad. La admiro porque es una artista que asume el hecho de ser artista de una forma increíblemente audaz. Si lo decorativo en Antoniadis es un accesorio, me niego a considerarlo de esa manera. Si lo decorativo lo tomamos en tanto decor, es decir, algo que viene del corazón, bueno, Antoniadis nos lega un modo de pensar lo decorativo como aquello que viene siendo puesto del orden del corazón. A veces me asombro y digo, ¿cómo elegí esta carrera tan riesgosa? Porque hay momentos que, digamos, de esta profesión que realmente es hermosa, y hay momentos que uno sufre muchísimo, ¿no? Porque no hay reconocimientos, porque no hay ventas, porque hay un montón de cosas, y entonces dice, ¿por qué elegí esto? Siempre fui muy trabajadora. Pienso que el formarse y el trabajar es algo que daría como consejo a un joven, y que no se deje influenciar tanto por las modas o por el contexto, sino que sea fiel a sus propios deseos, ¿no? Porque el deseo es un gran motor y en general no falla.